Aleluya. Padre amado, Señor, una vez más estoy delante de tu presencia para darte gracias, para darte gloria y para darte honra, Padre, porque tú, Señor, eres bueno y eres misericordioso. En esta hora, Señor, vengo para pedirte que seas tú, Señor, usando mis labios para exponer tu palabra. Y que tu Espíritu Santo, Señor, sea trayendo convicción en cada vida, Señor. Te pido, Señor, que tú, Señor, toques las vidas, los corazones, y que cumplas el propósito para el cual tú envías esta palabra, Señor. Muchas gracias. Gracias por este nuevo día que permitiste que nosotros abriéramos nuestros ojos, tanto yo como las personas que van a escuchar esta palabra, Señor. Muchas gracias te doy en el nombre de Jesús. Aleluya. Dios bendiga, hermanos y hermanas. Sean todos bienvenidos a una nueva transmisión. El día de hoy quiero ser puntual y iniciar prontamente con esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón, como siempre, esperando que Dios sea el que hable a nuestras vidas, porque toda la palabra nos habla a todos, no nomás a los que escuchen, sino al que predica también, por principio de cuenta, ¿verdad? Cuando uno lee una palabra y todo, la palabra empieza pues a fluir en nuestras vidas, a tocar nuestras vidas. Así que en esta hora quiero compartir este tema que es importante para nosotros, ¿verdad? Poder escucharlo. Y se trata de esta palabra que dice, donde el Señor se dice, vosotros sois la sal de la tierra, ¿verdad? Entonces, vamos a exponer esta palabra, este pensamiento. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra en el capítulo 5 de Mateo y el versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será sazonada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y aullada por los hombres. Aleluya. Gracias a Dios, ¿verdad? Porque Él está interesado en la perseverancia del hombre. Así como el hombre se preocupa, ¿verdad?, por perseverar ciertas especies que están a punto de extinguirse, ¿verdad? Nosotros sabemos a través de las noticias, ¿verdad?, donde quieren perseverar, por ejemplo, la tortuga, y ponen vigilancia para que la gente no la siga matando, ¿verdad? Y no siga comiéndose los huevos, ¿verdad?, de tortuga, que son muy sabrosos. Pero el hombre se preocupa por perseverar eso, por perseverar el oso panda y águilas y toda serie de animales, ¿verdad? Muchos. Pero Dios está más interesado en perseverar la vida del hombre. Para Dios es más importante. Y el hombre no se preocupa por perseverar la vida del hombre. Al contrario, quieren diezmar la población. Eso está pasando en estos últimos tiempos. Estamos viviendo tiempos bien difíciles nosotros. Difíciles porque estamos viviendo precisamente
esta época en que el hombre quiere deshacerse del hombre y están llevando a cabo muchas cosas para poder, ¿verdad?, acortar la vida del hombre, y no precisamente de la gente que está económicamente bien, sino de la gente pobre, sobre todo, ¿verdad? Ellos consideran que estamos sobrepoblados y que de una o de otra manera se tiene que disminuir la raza humana. Pero Dios está al contrario. Dios está preocupado por la perseverancia del hombre. Y entonces estamos en contrapuesta, ¿verdad? Estamos viviendo días bien difíciles. Nos ha tocado a nosotros vivir un tiempo, y estamos empezando apenas, un tiempo de carestía, de inflación, donde todas las cosas que son básicas para el sustento del hombre, ¿verdad?, para la alimentación, todos los alimentos básicos se han ido por las nubes en los precios a causa del primero de la pandemia y últimamente por las guerras que se están llevando a cabo, ¿verdad?, entre Rusia y Ucrania. Está trayendo una carestía sin precedentes que antes nunca habíamos vivido así, a esta escala, pues, con estos dos fenómenos grandes que están pasando y que, por ejemplo, que la pandemia no acaba de pasar del todo, sigue dando problemas a la humanidad. Y entonces esto de la guerra viene a agudizar un poco más todavía la situación, sobre todo para la gente pobre, para la gente de escasos recursos, donde no se sabe cómo la gente va a sobrevivir con las carestías que hay en todo el mundo. Esto no nomás es en algunos países, también los países de primer mundo, los países ricos también están sufriendo las consecuencias. Europa, los países de Europa están sufriendo también. Países que son ricos en comparación, ¿verdad?, a los países tercermundistas, ¿verdad?, como todo latinoamericano, los países latinoamericanos, países del Caribe y todo eso, y otros países de África y Asia pobres, ellos sufren más todavía. Entonces todo esto ha venido a crear una situación muy difícil para el hombre. Y el Señor Jesucristo, ¿verdad?, que es Dios, ya sabía todas estas cosas que iban a pasar. Él sabía que nosotros íbamos a pasar por todas estas cosas, ¿verdad? Porque cuando Él habla en el Sermón del Monte de las bienaventuranzas, Él habla prediciendo lo que nosotros como iglesia vamos a pasar. En algunos países ya se está pasando, ¿verdad? Pero hay otros países como este y algunos otros, ¿verdad?, que todavía hay una gran cantidad de países donde el evangelio se puede predicar sin ningún problema todavía. Pero vienen tiempos difíciles que se van a agudizar. No sé si nosotros nos toque, ¿verdad?, llegar a ese tiempo, porque la venida de Jesús para raptar su iglesia está pronto. Está pronta a llevarse a cabo. Nosotros esperamos que el rapto suceda a cualquier momento. Por eso es que el Señor quiere que nosotros estemos preparados para que si eso suceda, nosotros nos podamos ir con Él y no tengamos que pasar. Pero pues yo sé que a como se ven las cosas, ¿verdad?,
en la iglesia de Jesucristo, va a haber mucha gente que no van a alcanzarse a ir en el rapto, porque no se quieren afirmar con el Señor, porque creen que están bien, viviendo una vida apática al Señor, viviendo una vida de pecado dentro de la iglesia, viviendo una vida de enemistad entre los mismos hermanos, de odio. Entonces, es posible que mucha gente se va a quedar y va a pasar estos eventos y no, ¿verdad? Que Dios tenga misericordia de todos nosotros, ¿verdad? Porque el Señor dice que el que esté firme, mire que no caiga. Y que yo solamente confío en la misericordia de Dios, ¿verdad? Que Él nos va a sostener hasta el último momento, siempre y cuando nosotros le busquemos y hagamos su voluntad, ¿verdad? Nos esforcemos por hacer la voluntad de Él, porque eso es lo que Él quiere, que hagamos la voluntad de Él. Entonces Él en este sermón, en el versículo 11, antes del versículo 13 que leí, ¿verdad? Dice, bienaventurados, dice, sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. O sea que nos van a levantar falsos a nosotros para podernos tratar mal. Y eso ya se avecina. Porque hoy más que nunca nosotros estamos viendo cómo las profecías que Dios dejó en la palabra, ¿verdad? Que en estos tiempos los homosexuales se iban a multiplicar. Y eso está sucediendo. Ellos hacen reuniones y juntan millones de gente. Miles de gente. ¿Por qué? Porque han crecido. Están creciendo, están en auge ahorita ellos. Porque eso es bíblico antes de que el Señor venga a raptar a su iglesia. Eso va a pasar y ya está pasando. Eso es algo que ya lo estamos viendo nosotros. Dos cosas nomás quiero mencionar de esto. Esa es una. Otra, que la mujer también está en auge. La igualdad de la mujer. Que la mujer quiere ser igual que el hombre. Eso está creciendo a pasos agigantados. Y nosotros las vemos cómo se manifiestan, ¿verdad? En todos los países. Que todos los políticos le tienen miedo a todos esos movimientos porque son millones de gente que se levantan y que están atrayendo a muchas mujeres. Inclusive mujeres que se llaman cristianas. Son seducidas por estos grupos. Argumentando que son protectoras de las mujeres, que salen en defensa de las mujeres. Entonces, esto también está creciendo. Hay muchas cosas que están pasando, pero yo nomás quiero hablarte de dos, ¿verdad? Que son más visibles. Los homosexuales, tú no puedes decir nada en contra de un homosexual porque te demandan. No puedes ni predicar en contra de ellos, porque también te demandan. Porque ese es un mal que está profetizado que iba a pasar en estos últimos años, antes de la venida de Cristo, ¿verdad? Antes de que venga el rapto. Porque la iglesia va a ser arrebatada. Pero antes estos sucesos te tienen que llevar a cabo. Son cosas que van a ser estos dos sucesos y estas dos organizaciones que hoy son fuertes. Van a ser uno de los precursores de la persecución de la iglesia cristiana. Que nos van a prohibir predicar en contra de ellos. Porque esto también pasó
en el tiempo de Noé, cuando el diluvio. Por eso dice la palabra que como en los días de Noé iba a ser otra vez la venida del Señor, que la gente iba a estar casándose y dándose en casamiento. Hoy en día, normal, ¿verdad?, que un hombre y una mujer se casen, pero también los homosexuales se casan también, se dan en casamiento. Las lesbianas. Y todo esto, hoy en día todavía no es tan difícil, pero años, conforme corra el tiempo, estos grupos van a agarrar mucha fuerza. Y va a haber una persecución. Ahorita yo le doy gracias a Dios porque todavía tenemos la libertad, ¿verdad? Vivimos en un país donde hay un poco de libertad. Ya se está reduciendo la libertad. Porque ya hay prédicas que las cortan de YouTube, de las redes sociales, cuando se hablan temas como este. Pero es necesario que el Señor, nosotros atendamos a la palabra del Señor, porque dice, gozaos, dice, y alegraos, porque vuestro galardón es grande. O sea, nuestra recompensa es grande por nosotros mantenernos como cristianos firmes y no dejarnos llevar por este mundo, ¿verdad? Que es fácil, como es la mayoría, fácilmente arrastran a una persona que no está bien cimentada en la palabra. Personas que son nuevas en el Evangelio son arrastradas fácilmente por este mundo. Dice, por eso dice que nuestro galardón es grande, dice, en los cielos, porque así persiguieron, dice, a los profetas que fueron antes de vosotros. Si nosotros leemos el Antiguo Testamento, vemos nosotros como muchos profetas terminaron muertos por manos del pueblo. Muchos profetas fueron asesinados por decir la verdad. Por eso dice el Señor, dijo allí, ¿verdad? Vosotros sois la sal de la tierra. O sea que nosotros debemos de tener ese sazón que pueda perseverar. ¿Cómo sería? Ya también enredé. Preservar la vida de la humanidad. Preservar. Porque si nosotros predicamos la palabra y alcanza el Señor la vida de las personas que nosotros le prediquemos la palabra, estamos preservando sus vidas. Porque esa gente ya no se va a ir a la condenación, sino que se va a ir a una vida eterna. Pero ¿qué pasa con los que no le hablemos del Señor? Se van a extinguir. Porque todo el que muere sin Cristo está acabado ya. Va hacia una condenación eterna. Primeramente al infierno y después va al lago de fuego, a donde va a ser torturado por toda su vida. Y eso es lo que Dios no quiere. No quiere que el hombre se pierda, sino que proceda a un arrepentimiento. Eso es lo que Dios quiere. Que nosotros seamos la sal de esta tierra. Que no nos dejemos llevar
por las corrientes de este mundo. Porque nosotros podemos perder el sazón. ¿Qué cosa es el sazón? Es la presencia del Señor en nuestras vidas. Nosotros, si no tenemos esa presencia con nosotros, no podemos predicar su palabra. Porque necesitamos que el Espíritu Santo sea el que traiga convicción a las almas, a las personas que escuchen su palabra, a las personas que no conocen de Dios, para que se arrepientan y vengan al Señor. Y para las personas que ya conocen a Dios, para que crezcan en el conocimiento de la palabra de Dios. Para eso necesitamos que el Espíritu Santo que está dentro de nosotros fluya y llegue y toque la vida de las personas. De esa manera es como el Señor preserva la vida. Perdón que me confundo con esa palabra. Preserva la vida de las personas que vengan a los pies del Señor y de las personas que ya están en el camino, pero que necesitan afianzarse en la palabra. Necesitan crecer en el conocimiento del Señor para que no sean movidos por cualquier viento, como dice el Señor, por cualquier doctrina de demonio. Porque nosotros vemos que mucha gente nueva que se convierte, luego dejan de ir a la iglesia o si van, pero van cada cuando que ellos piensan que es necesario ir. Pero cuando por ahí alguien les predica con una doctrina errónea, los convencen y los sacan del camino del Señor. Entonces la palabra es precisamente para que la gente entre en un conocimiento más profundo de la palabra, para que no sea engañado, para que persevere en los caminos del Señor. Porque de otra manera son extinguidos. Todo, como yo les decía, todo aquel que va muriendo sin Cristo se va extinguiendo. Entonces el Señor quiere que la humanidad no se pierda. Él hace el llamado a todos, no nomás a ciertas personas. Él dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice su palabra, ¿verdad? En Juan 3:16, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Eso es lo que Dios quiere ¿verdad? Del hombre, que se arrepienta y que obtenga la vida eterna. No cuesta nada. Lo único que nos cuesta es el esfuerzo por mantenernos perseverando en la palabra del Señor. Eso sí, nosotros tenemos que hacer el esfuerzo porque tenemos mucha atracción de este mundo que nos jala, que no nos quiere dejar hacer la voluntad del Señor. Pero es necesario que nosotros escuchemos la palabra y pongamos atención y guardemos esta palabra para que no nos pase que nos vayamos a desviar. Porque miren, nosotros somos fáciles de desviar si nosotros no le ponemos atención a la palabra, si nosotros nos mantenemos apáticos a la palabra. Porque por eso dice en Proverbios 1:10, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas, ¿verdad? Porque en el trabajo, en tu casa, con vecinos,
amigos. Nos falta, ¿verdad? ¿Quién? Pues nosotros conocemos mucha gente que no son, tenemos amistades con gente que no son cristianas. Y a veces entre ellos familiares. Tenemos muchas familias que no son cristianas. Pero nosotros, dice que debemos de tener cuidado, que no nos engañen. Dice, si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. O sea, que te inviten para robar a alguien, para meterte a robar a una tienda o robar a un hogar, ¿verdad? Porque eso es lo que hace la gente que está en el mundo, que hoy en día casi no muchos quieren trabajar, quieren las cosas fáciles y se les hace más fácil robar y obtener dinero fácil. Y para esto llegan y consumen drogas, consumen alcohol. Entonces, muchas veces te invitan y te dicen, dale, échate una. Una no es ni una, dos es una, y así te llevan. En el principio me andaba pasando eso a mí. Me andaba pasando eso a mí. Pero yo, gracias a Dios que el Señor me abrió el entendimiento, y un día le pregunté al pastor que si era malo, porque cuando yo recién empezaba en el Evangelio y ya estaba yendo a la iglesia, pero siempre a veces me decían, ándale, échate una, y pues no, que no, eso no es malo, que mira, que conocemos a Julano, que él va también a la iglesia y él se echa unas con nosotros y todo eso, y me hacían caer, y yo me echaba una y una, dos, y ya después decía yo, no, ya no. Porque yo ya, como yo ya tomaba antes, ya sé que ya de 3 para adelante ya uno se pica y quiere seguirle. Entonces, un día le dije a mi pastor, oye, quiero contarle algo, ¿será que es malo que yo me eche una y dos? Y el pastor me dijo, pues yo te voy a dar, no te voy a dar mi consejo, lo que yo diga no me importa, no importa lo que yo te pueda decir, yo quiero que escuches lo que Dios dice. Y me leyó 3 versículos claves, y el último fue el que que tocó mi corazón, y que me dice, todo aquel que invoque el nombre del Señor Jehová, apártese de toda iniquidad. Todo aquel que invoque el nombre de Jehová. Y entonces me dijo, ¿quieres otro que te hable de otro versículo que el Señor habla para los que somos cristianos? Y yo le dije, no, es suficiente. Entonces yo entendí. Posiblemente tú no vayas con un pastor, pero si tú escuchas esta palabra te puede ayudar si tú la tomas, como yo la tomé en aquel tiempo. Y yo paré de hacer eso, pero nosotros somos seducidos por el mundo, por los amigos, por la familia, a veces, como les decía, que no, en el trabajo, ándale, échate una, o si no, llévate esto, mira, y que escóndetelo aquí en tu bolsa y todo eso. Nos empiezan a enseñar cómo robar, ¿verdad? Y si nosotros nos dejamos llevar, perdemos el sazón que tenemos. Cuando ya estamos robando, el Espíritu Santo se constricta y ya no tenemos el sazón, ya no podemos hablarle a esas personas o a las que se dan cuenta de lo que andamos haciendo, porque ya no tenemos el testimonio. El testimonio juega un papel bien importante en la vida de todos nosotros los cristianos, un papel muy importante. A veces el testimonio habla por sí solo.
A veces no necesitas ni hablar la palabra. Simplemente como tú te comportes, es que las personas quieren o van a querer ser como tú. Que las personas te vean que aunque tengas problemas, que estés enfermo, que aunque no tengas para comer o que un hijo enfermo, te corrieron del trabajo, que ellos te vean que siempre tú estás con ánimo y que no estás renegando. Entonces la gente se pregunta, ¿y a este no le afecta nada? Y aunque, déjame decirte que sí sentimos nosotros todo eso, sentimos todos esos golpes que vienen en nuestra vida, ¿verdad? Como cuando nos corren de un trabajo, cuando nos enfermamos, cuando estamos pasando momentos difíciles, lo sentimos. Pero nosotros nos fortalecemos en el Señor, porque el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros es el que nos fortalece. Es el que nos da la paz, a pesar de, nos trae esa paz que dice la Biblia que sobrepasa todo entendimiento, que la gente no puede entender. ¿Cómo es esta persona que están velando a su mamá y su mamá está y él está predicando la palabra o él está tranquilo? ¿Será que no siente dolor? Sí sentimos dolor, todos nosotros sentimos, todos los que somos cristianos sentimos dolor por lo que nos pase, pero no renegamos, sino que encima del dolor, encima del problema, encima de la angustia, nosotros alabamos a Dios y glorificamos a Dios porque Dios es bueno y porque para siempre es su misericordia. Sabemos que Dios siempre está con nosotros, por eso es que nosotros alabamos su nombre. Hace unos días, 3 días, 2 días, yo tuve un momento que me sentí tan mal me sentí yo, que pensé y me pasó por mi mente que hasta ahí iba a llegar yo, que eran mis últimos momentos. Sentía que estaba perdiendo mi conocimiento. Y lo único que yo le clamé al Señor, no permitas que pierda mi conocimiento. Ayúdame. Y en cuestión de minutos me empecé a recuperar. Y aquí estoy predicando la palabra de Él. Pero así glorificamos a Dios nosotros, aún cuando estemos a punto de la muerte. Tenemos que alabar su nombre, exaltarlo y darle gracias y darle gloria a Dios. Porque Dios es grande, es maravilloso y no quiere que perdamos nuestra sazón. Él quiere que el Espíritu Santo siempre esté dentro de nosotros, morando, para que nosotros podamos llevar esa palabra donde quiera que andemos, que nos topemos con alguien que tiene un problema, tengamos una palabra de aliento. Porque en este mundo, con todas estas cosas que están pasando, hay mucha necesidad en la gente. Hay mucha necesidad. Y para eso nosotros debemos de estar preparados, dispuestos a llevar ese sazón a las personas que lo necesitan, para que esta raza humana no se extinga, sino que lleguen hasta a obtener la vida eterna. Que cuando ya conozcan a Cristo, tengan al Señor en su corazón y sean sellados con el Espíritu Santo. ¿Qué importa si uno se muere? ¿Qué importa? Porque uno está seguro que, dice el Señor,
que los muertos en Cristo resucitarán primero. A mí no me da miedo la muerte. Porque si muero ahorita y todavía Cristo no viene, pero cuando Él venga yo voy a resucitar. Primero que los que están vivos. Y vamos a ser levantados a las nubes, ahí vamos a toparnos con el Señor Jesucristo. Hay que soportar la presión de este mundo. No nos dejemos llevar por esas amistades del trabajo, por las amistades familiares que no sirven a Dios. Que no nos hagan caer en pecado. Guardémonos. Seamos esa sal que puede sazonar todavía. No insípida, sino que pueda sazonar. Porque si nosotros nos dejamos llevar, no vamos a tener el sazón. ¿Quién va a creer a tu palabra cuando saben lo que tú andas haciendo? ¿Quién va a creer? Nadie. Nadie va a creer. Pero si tú te mantienes fiel al Señor, su presencia siempre va a estar ahí contigo. Y esa presencia es la que va a alcanzar a cualquier vida que tú tengas acceso para hablarle de su palabra. Esto dice, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en el abismo. Dice, hallaremos riqueza de toda clase. Dice, llenaremos nuestra caja de depósitos, despojos, nuestras casas de despojos, o sea, de cosas robadas. Echa tu suerte entre nosotros. Tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en caminos con ellos. Aparta tu pie de sus veredas. El Señor nos manda que no andemos con esa gente. ¿Qué hacemos nosotros con gente que anda haciendo maldades? Sí, a veces uno puede decir, no, pero es que yo no lo hago, yo nomás ando ahí. Pero dice, en verdad, no dice la palabra, pero dice, allá afuera hay un dicho que dice, el que anda entre la miel, algo se le pega. Así que dime con quién andas, otro dicho, y te diré quién eres. Cuando tú andas con gente que anda en malos caminos, cuando ellos caen, te llevan a ti también. O sea, no te confíes, no pienses. Dice en Colosenses 4:5, dice, andad sabiamente para con los demás de afuera, dice, redimiendo el tiempo. O sea, que tengas sabiduría para con los de afuera. Dice, sea vuestra palabra siempre con gracia. Y la gracia viene de nuestro Señor Jesús. Cuando tú no tienes a Jesús en tu corazón, no puedes tener gracia, sino que primero Jesús y entonces viene la gracia. Así dice que vuestra palabra siempre, sea vuestra palabra siempre, dice, con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Cuando tú tienes la palabra del Señor, tienes la sabiduría de Dios en tu corazón, ¿verdad? Que es la sal. Esa te ayuda a saber responder, a cómo esquivar a todas esas invitaciones que te quieren sacar del Señor.
Dios te da la sabiduría. Ahora, la sal es un elemento así como la conocemos, ¿verdad? Que cuando nosotros comemos mucha sal, produce sed en la vida del que la come, ¿verdad? Yo sé que más de uno hemos comido sal a veces un poco de más y tenemos que tomar agua rápido. Así es la palabra del Señor. Esa es como la sal. Por eso Jesucristo dijo, le respondió a la samaritana, ¿verdad? Cuando se toparon allá en el ojo de agua, donde iba a sacar agua la samaritana, ¿verdad? Y el Señor llegó allí. Él le dijo, cualquiera dice que bebiere esta agua, volverá a tener sed. Hablando del agua del pozo. O sea, nosotros podemos tomar agua, el agua que nosotros conocemos, ¿verdad? Pero al rato tenemos otra vez sed. Si vamos caminando, sudamos por ahí otra vez, o comemos algo, tenemos sed otra vez, ¿verdad? Sobre todo si es sal. Pero él le dijo, mas el que bebiere del agua que yo le daré, dice, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Aleluya. ¿Cuál es esa agua? Esa agua es la palabra de Dios. Esa agua es la palabra de Dios. Y cuando nosotros, fíjese, nosotros los que nos convertimos al Señor, los que realmente nos arrepentimos, ¿verdad? Y nos convertimos y le entregamos la vida al Señor, la primera vez que escuchamos la palabra, nos queda esa sed. Y queremos. Yo lo digo por mí, porque a mí me pasó así. Yo quería que ya se llegara otra vez el día de que iba a haber servicio. Para ir a escuchar la palabra de Dios. Me quedó esa sed. Y hoy en día esa agua fluye de dentro de mí. Así como dijo Jesús. Fluye para vida eterna. Y esta es la palabra que te estoy dando. Es vida eterna. Esa es la palabra de la que el Señor quiere que tú tengas sed de ella. Que tú la recibas. Y que cada día sientas esa sed por escuchar la palabra. Yo nunca se me olvida a mí que cuando yo nací en una iglesia donde había servicio 6 días a la semana. Allá en California, en el East de Los Ángeles. Y solamente el lunes era un día de descanso para nosotros, ¿verdad? No teníamos servicio. Pero era mi sed tan grande de la palabra, que yo quería conocer y conocer más la palabra, que yo decía entre mí, ¿por qué no harán servicio también los lunes? Porque yo tenía hambre. Se despertó una sed en mi vida tremenda. Y eso que había servicios para niños, para damas, para caballeros, antes se hacían todo ese tipo de servicios. Y en todos esos servicios yo estaba ahí siempre. Y estaba ahí, yo quería escuchar la palabra y el mundo me jalaba todavía y ahí estaba yo así indeciso. Pero el hambre que me provocó esa palabra es la que me mantiene hasta hoy en día. Esa hambre, cuando leo la palabra, a veces
no quisiera terminar. Si a veces termino porque me empieza a doler la cabeza de estar leyendo la palabra, pero le paro por eso, pero quiero leer y leer más y leer más y buscar las concordancias para ver, ¿verdad? Y es algo que esa sed la tiene uno siempre. Ese sazón no tiene que irse de nosotros. Por eso el Señor quiere que nosotros no perdamos ese sazón, sino que nos mantengamos siempre con esas corrientes de agua que salten para vida eterna dentro de nosotros, para que cada vez que tengamos la oportunidad de hablarle a alguien, ahí está la palabra. Así que yo espero que si tú eres ya cristiano, que te mantengas con esa sed y con ese sazón en tu vida, ese sazón que es la presencia del Señor en tu vida, tu testimonio intachable, que nadie te tenga que decir en la cara, no, es que tú eres esto, que tú eres el otro, que tú eres esto, que tú hablas de fulano, que tú murmuras, que tú haces esto, que nadie te tenga que decir nada, porque tu testimonio es el sazón también que hay en nosotros. Ese persevera la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así es como nosotros podemos perseverar y perseverar y se me va la palabra, preservar la vida de la humanidad, los que nos rodean, nuestra familia, nuestros amigos, en el trabajo, en la calle, nuestros vecinos. Así que no dejemos de hacer eso, mantengámonos firmes con el Señor. Antes de despedirme, quiero decirles que a partir de mañana inicia una campaña evangelística en la primera iglesia reformada de Joliet con los pastores Escalantes, pastor René y su esposa Leticia Escalante. Va a ser el viernes, mañana a las 7 de la noche, va a ser el sábado a las 7 de la noche y el domingo termina y empieza el servicio a las 2 de la tarde. Así que si tú vives cerca de Joliet o por donde vivas y puedes llegar, acércate, escucha la palabra. O si tú eres alguien que no conoces a Dios y tienes posibilidad de llegar a esta iglesia, esfuérzate y llega a escuchar la palabra. Que Dios los bendiga. Voy a darle gracias. Padre amado, te doy gracias, te doy gloria y te doy honra, porque tú eres bueno, porque tú eres precioso y eres maravilloso. Y te pido, Señor, que tú bendigas esta palabra en cada corazón, Señor, y que seas tú, Señor, obrando a través de tu Espíritu en cada vida que escuche esta palabra, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Te doy gracias y te doy gloria. Y te pido también, Señor, por todos aquellos que están enfermos, Padre, todavía de este virus que está pegando, que no tiene mucho, que me dio a mí también hace una semana, 2 semanas ya creo. Pero gracias a Dios ya estoy bien, me siento bien. Y yo le pido a Dios también que sane a aquellos que están pidiendo por un milagro. Nosotros sabemos que hay y conocemos muchas personas que están pidiendo un milagro con enfermedades que no tienen cura. Yo le pido a Dios que se glorifique en sus vidas y que alcance sus vidas y que haga un milagro en sus vidas que están esperando ellos, en el nombre de Jesús. Antes de despedirme, quiero decirles que la iglesia está ubicada en el 1701 de la calle Laraway Road en Joliet, Illinois. 6433, es la dirección. Dios los bendiga a todos y nos vemos el próximo domingo, si Dios así lo quiere. Gloria a Dios.